pues se ve que los angelitos de Coparmex hicieron su carrusel tradicional de llamadas y sin duda tienen mañana listo su carrusel de mentiras en medios. Nuevamente la oposición está histérica, esto debido a la reforma a la ley de amparo, porque según ellos el pueblo se va a quedar completamente desprotegido, pero lo que más bien les duele, o más bien por lo que están pegando de gritos, es porque los que en realidad se van a quedar desprotegidos van a ser sus amiguitos, porque sabemos que tanto empresarios como políticos han exprimido por completo los amparos. De estas se han librado de estar en la cárcel o incluso de pagar sus impuestos. Tal es el caso de Ricardo Salinas Pliego, el evasor fiscal, dueño de TV Azteca y Banco Azteca. Pero bueno, vamos a ver el video, porque más claro ni el agua. Y es que la senadora Carolina Villano trató de, junto con Lili Telles, trataron de hacer todo un show, todo un drama, y como es su costumbre, de malinformar al pueblo. Sin embargo, los senadores de la 4T no se los permitieron y las pusieron en su lugar. Vamos a ver el video. Con su permiso, señora presidenta. Todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario. José María Morelos y Pavón. Compañeras y compañeros legisladores, el juicio de amparo es una de las instituciones más valiosas que ha construido el pueblo de México para protegerse de los abusos del poder. A lo largo de nuestra tradición jurídica, el juicio de amparo se ha consolidado como la gran aportación mexicana al constitucionalismo mundial. Históricamente, el juicio de amparo se ha erigido como el instrumento de control de constitucionalidad más trascendente del sistema jurídico. Su relevancia radica en que desde su origen fue concebido para limitar los abusos de poder y garantizar que ninguna autoridad esté por encima de la Constitución. Sé que hoy dicen, no se va a quitar el juicio de amparo. Claro, no se va a quitar. Se va a restringir la admisión, se va a restringir la suspensión, se va a restringir la ejecución de la sentencia. En conclusión, dejan al pueblo desamparado. Ahora van a proteger al pueblo, van a proteger al gobierno o a los poderosos del pueblo bueno. Eso es lo que van a hacer con esta reforma. Otra regresión profunda está en la suspensión de efectos generales. Con esta reforma se confirma lo aprobado en la anterior reforma constitucional y se obliga a que cada persona presente su propio amparo. Esto, sin duda, encarece y dificulta el acceso a la justicia, dejando sin defensa a gremios, sindicatos y asociaciones que históricamente han protegido derechos colectivos. Con esta decisión se excluye a miles de mexicanos y mexicanas que no cuentan con recursos económicos o conocimientos técnicos para litigar de manera individual. Habrá que preguntarle al presidente de la Corte, que dice que es indígena, ¿qué opina de que se va a desproteger así a las comunidades indígenas? En los últimos ajustes que se hicieron al dictamen, no se corrigió nada sustantivo. Todas las causales de improcedencia se mantienen intactas y todas favorecen a la autoridad. En el fondo, lo que se busca es debilitar al Poder Judicial, anular los contrapesos institucionales y otorgar manos libres al Ejecutivo. Es un paso hacia la consolidación de un régimen autoritario que desprecia las libertades, que no tolera límites y que legisla pensando en el poder y no en las personas. Por ello, en el PRI vamos a votar en contra de esta reforma. Lo hacemos con plena convicción de que defender el amparo es defender la democracia, los derechos humanos y la dignidad de la gente. Ustedes dicen que en la época neoliberal era mala. Pues era tan mala que había un amparo que protegía a todos los mexicanos. Era tan mala que en el 2011 se hizo una reforma constitucional que amplió sustancialmente los derechos humanos, a derechos culturales, a derechos ambientales, a todo tipo de derechos. Hoy están desprotegiendo
y los derechos humanos deben ser progresivos, no como ustedes los están haciendo, regresivos. Que hoy la mayoría vuelve a actuar autoritariamente. Imagínense sin contrapesos. Hasta ustedes, que un día no van a tener fuero, van a sufrir las consecuencias, sus hijos, sus familias, pero sobre todo sus representados. Con su venia, presidenta, compañeros y compañeras senadoras. Anoche yo creo muchos nos estuvieron a llame y llame. Yo recibí un montón de llamadas de empresarios que estaban ya casi histéricos, algunos de ellos amigos personales. Y pues se ve que los angelitos de Coparmex hicieron su carrusel tradicional de llamadas y sin duda tienen mañana listo su carrusel de mentiras en medios. Pero ya que no tuve tiempo de atenderles, pues quisiera explicarles hoy aquí en tribuna que la reforma que hoy está en discusión no es más que una modificación legal sencilla, no, es una modificación profundamente ética, política y transformadora. Las modificaciones a la ley de amparo son necesarias para romper con las inercias perversas, para dejar de proteger privilegios y obstaculizar el avance de la justicia social en nuestro querido México. Y para ilustrar estas inercias, me acuerdo mucho de un maestro que me dio clase de amparo en la Escuela de Derecho y decía que el amparo eran como las tarjetas de presentación, que a cualquiera se le daban, que se repartían como si nada, y otros tantos que lo siguen viendo como si fuera un amuleto que puedes traer aquí en la bolsa para protegerte de todo y de cualquier cosa. Pero no, sabemos que el amparo fue creado como un escudo contra los abusos del poder, lo sigue siendo y lo seguirá siendo aún más, porque ese escudo ahora se perfecciona. El anterior, cuando estaba en manos equivocadas, ha sido utilizado como un arma para frenar reformas y para bloquear políticas públicas justas. El amparo debe de servir a todo el pueblo, no solo a una pequeña parte del pueblo. Estas modificaciones van a impedir que un solo actor económico detenga una política pública con impacto nacional positivo, favorable. Uno de los avances es el fortalecimiento de la definición del concepto de interés legítimo, que da certeza también a los derechos colectivos que no fueron anulados con esta reforma. Queridas familias mexicanas, ahora la bancada de los mafiosos va a atacar el amparo. Por instrucciones de Sheinbaum, en lugar de atacar al crimen organizado, van a atacar, van a abollar el escudo, el único escudo que tienen los ciudadanos frente a los abusos del gobierno corrupto. Me da mucha pena que el tiempo me haya dado la razón este día en que Sheinbaum llega a un año en la titularidad del Ejecutivo. Se confirma que ella ha defendido abiertamente el narcopacto. El día de hoy, ella cumple un año al frente del Ejecutivo defendiendo al narcosenador Adán Augusto López. Su defensa del narcosenador Adán Augusto López confirma que Sheinbaum misma defiende el narcopacto. Fue tan lejos, tan vergonzoso
el hecho de que ella haya expresado esta defensa al narcosenador, que incluso defendió senadora Lili al operador Telles, del cártel de la Barredora, si por favor, al habla García del Luna tema que de Adán estamos Augusto López. discutiendo. Estoy hablando del amparo. Tiene que hablar con relación al dictamen. Sí, estoy hablando sobre ello. Llegó Sheinbaum a tal grado al cumplir su primer año que defendió a Requena, el narcosecretario del narcosenador Adán Augusto López. Sheinbaum lo defendió en la mañanera. Dijo que el narcosecretario había logrado bajar los índices de Senadora violencia. Lili Telles, le recuerdo que estamos en el apartado del dictamen, por lo que de conformidad con el artículo 83, numeral 1, fracción tercera, le pido de manera respetuosa que se apegue al tema. Llega al año Sheinbaum como presidente de México, defendiendo abiertamente al narcosenador Adán Augusto López y a Requena, estos dos criminales de cuello negro que manejan dinero de sangre en la bancada de los mafiosos. Senadora, son la cara le de Sheinbaum en el reitero Senado tiene que hoy hablar con destruye relación al y deja dictamen que inútil estamos la figura del discutiendo. amparo. No puede estar Estoy hablando del amparo. de otra Tranquilícese, cosa señora mientras presidente. estamos Tranquilícese, discutiendo estoy el hablando tema del amparo. que nos ocupa. Estoy hablando del amparo. Hizo hincapié la presidenta Sheinbaum en que un narcosecretario de seguridad en Tabasco logró bajar un índice, que además es una mentira. Por eso me apena mucho que el tiempo me haya dado la razón y que Sheinbaum hoy prácticamente haya confesado que defiende el narcopacto. Que tiene que ceñirse al tema que se está discutiendo en Mientras este usted habla, momento. paren mi tiempo. ¿Con qué objeto, senadora Malú Micher? Simple y sencillamente que se cumpla el reglamento del Senado. Le pido por favor que ponga orden y que la señora que está utilizando la tribuna sea tan amable de ceñirse al tema. No le estamos pidiendo otra cosa, tema. Y el tema es la ley de amparo. Y sin ofensas ni a la presidenta, ni a usted, ni a nadie. Gracias. Es procedente esta moción que está haciendo la senadora Malú Micher, por lo tanto, le reiteramos que se tiene que ceñir al tema que se está tratando en estos momentos. Por tanto, le recuerdo que conforme al reglamento, al artículo 83, se tiene que apegar al tema. ¿Con qué objeto, senadora Verónica? Pido lo mismo, que haya cumplimiento del reglamento, pero parejo. Que así como hoy quieren sentar el precedente de limitar a la compañera Lili Telles de hablar en su tiempo de lo que ella considera acorde a lo que se está debatiendo, se haga igual con el resto de las senadoras y senadores de otras fuerzas políticas a las que no se les ha pedido que se ciñen al tema en debate. Y al contrario, se les deja hablar del gobierno de Claudia Sheinbaum y echarse flores entre ellos mismos cuando ni siquiera es de lo que se está discutiendo. Si vamos a respetar el reglamento, le pido, señora presidenta, que sea parejo, por favor. Así es, senadora Verónica Rodríguez. Eso es lo que hemos estado haciendo y le solicito a la senadora Lili Telles que por favor no se aparte del tema que estamos debatiendo.
La presidenta Sheinbaum llega a su año de gobierno defendiendo al narcosenador Adán Augusto López y a su operador del cártel de la Barredora. Esa es la verdadera cara de Sheinbaum y hoy a un año la presentó desde su mañanera. Hoy ordenó Sheinbaum violar la Constitución para apoyar el amparo. Señora Presidente del Senado, pare mi tiempo, porque se está comiendo usted mi tiempo. A ver, hable usted. Pues hable del tema usted, a eso estoy hablando es del amparo. A lo que la estoy llamando. ¿Ya puedo volver a empezar? Hay un narcosenador aquí, está sentado ahí. Ahí están rodeándolo los que usan su dinero de sangre. Y hoy a ese tipo lo defendió Sheinbaum en su primer año. Senadora Es Lili crimen Téllez. organizado la bancada de los mafiosos. Llevo años diciéndoles que son mafiosos y hoy Sheinbaum en su primer año viola la Constitución para hacer inútil el amparo, traiciona a la patria y defiende abiertamente el narcopacto. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Saúl Monreal Ávila del Grupo Parlamentario de Morena para hablar a favor. Muchas gracias. Con el permiso, ciudadana presidenta. La verdad es de que me da a mí más pena cómo no hay respeto hacia senador, hacia mi coordinador. Y que más pena me da que no se respete y que se use esta tribuna nada más para denostar, que no lo vamos a permitir. Para mí es mi coordinador y orgullosamente tiene mi respaldo, que no vamos a permitir que la diatriba y sobre todo el insulto llegue. Que al contrario, hoy en efecto es un día histórico para todos los mexicanos y que el día de hoy debemos de sentirnos orgullosos porque hoy no va a permear sus mentiras, no va a permear su derecha donde dicen que se va a desvirtuar y se va a debilitar, se va a fortalecer el juicio de amparo, que es mentira, y lo digo al pueblo de México, que se va a restringir los derechos del ciudadano, se van a proteger los derechos del ciudadano. Y ustedes no se les quita la maña a la derecha de estar generando falsas narrativas. Se va a fortalecer el juicio de amparo, pero además se va a actualizar, se va a modernizar. Y que hoy en esta tribuna, en este debate, que los invito para que den debate del tema, que lo vamos a seguir haciendo y que yo celebro que esta iniciativa fue derivada de un amplio consenso en la Comisión de Justicia. Reconozco al presidente Javier Corral de la Comisión de Justicia, a Insunza, y que, miren, muchos creían que no iba a haber cambios. Sí hubo, y hubo para beneficio de los ciudadanos. El interés legítimo, ¿qué pasaba antes? Derivado de sus políticas públicas, de cómo fueron desvirtuando el amparo. En aquel
entonces cuántas prácticas dilatorias de juzgadores, cuántas interpretaciones de juzgadores le dañaron a tanto ciudadano. Al contrario, hoy tenemos que darle certeza a cualquier ciudadano de sus derechos. E incluso hoy se conceptualiza cualquier derecho del ciudadano a través del interés legítimo, que ya no va a haber confusión como lo creó los gobiernos neoliberales, que hoy se va a poder plantear el juicio de amparo y sobre todo se va a agilizar. Por eso yo celebro que estas audiencias públicas hayan dado muy buenos resultados y que eso sí no lo dicen porque no les conviene, pero hubo catedráticos, hubo especialistas en el tema y que hoy yo reconozco, valoro mucho este tipo de debates, que no vamos a permitir que se desvíe la atención para este gran tema, un tema que desde 1836 ha estado presente, que va a seguir fortaleciéndose aquellas garantías del ciudadano respecto a las autoridades, como lo planteó la fórmula Otero en 1842, 43 en las bases constitucionales y después en la del 47, la del 57, que se va con aquel principio de relatividad y que ahora se va a fortalecer el juicio de amparo. Por eso no permitamos que se desvirtúe, como lo hicieron los juzgadores. E incluso hoy se va a considerar en la ley muchas partes de la jurisprudencia, porque la Suprema Corte tuvo que entrar con resoluciones que dañaban al ciudadano de parte de juzgadores. Ese es el tema real y ese es el tema que debemos de centrarnos, no de difamaciones y de diatribas de beligerancia. La gente lo que quiere es un debate de altura, de nivel y no de acusaciones, que venir a acusar aquí fácil, que nunca se tiene que estar en ese mismo tenor. Nosotros lo decimos, vamos a seguir trabajando y desde aquí el Grupo Parlamentario de Morena vamos a favor de esta iniciativa de la Ley de Amparo, que estamos seguros y convencidos de que a partir de ahora la Ley de Amparo se fortalece, se dignifica, se le da certeza al ciudadano y se le da legalidad. Es cuanto, ciudadana presidenta.